de primera generación. ¿Representante quién es? ¿Ah? ¿Quién es? ¿Quién es? La clorfenamina. ¿Ok? ¿Cada cuánto se toma? Cada 6 horas. Miren, músculo liso. Miren casi todas las respuestas del músculo liso a la histamina. El tema hidrólico, ¿no? Va a producir supresión, va a producir el tema hidrólico, pero en este caso, estos, como son antihistamínicos, van a suprimir el eritema hidrólico. Adelante. Sobre el glándula de efedrina no inhibe la secreción gástrica, se ha mencionado su excepción, pero sí suprime las demás secreciones, como los anticolinérgicos. ¿Ok? Aquí tiene una acción anticolinérgica, ¿ya? Creo que se mencionó bien. Efecto muscarínico. Hipersensibilidad inmediata, solo algunos efectos, ¿no? Estimula el sistema nervioso central, deprime, también deprime, produce disminución de la alerta, tiempo más lento de respuesta, somnolencia, ¿cierto? Etanolamina, por ejemplo, aquí, ya les mencioné ayer, de que hay varios fármacos que están aquí, pero que tienen otro efecto, están en otro grupo, asociación farmacológica. ¿Quiénes son, por ejemplo? Ayer mencionamos. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes? Dimenhidrinato, antiemético. ¿Quién más? Ketotifeno, por ahí también hemos encontrado, que era un broncodilatador. ¿Qué más? La ofenadina, que es un relajante muscular y produce sueño. ¿Quién más? El dimenhidrinato, antiemético, produce sueño. ¿Quién más? Ahorita la difenhidramina, que vamos a ver el proyecto acá, antes se lo utilizaba como Benadryl para la alergia. Ahora ya no hay este medicamento. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Notulzeta, que dije ayer, Noctamil, que había otros dos nombres con los que aparecieron este medicamento que ya me he olvidado la verdad. Si ustedes buscan difenhidramina, van a encontrar los nombres, no recuerdo los eran de nombres de laboratorio bien conocidos. ¿Ok? Por aquí está. Tiene un efecto muscarínico. ¿Ok? Anticolinérgico, bloqueo de receptores muscarínicos, si quiere dar alguna cosa, retención urinaria. ¿Ok? Buenos días, adelante. Difenhidramina, Benadryl, fue uno de los primeros antihistamínicos en proceso de usarse. Ya no está en uso como antihistamínico. Bloquea el efecto de la histamina en los sitios del receptor H1. ¿Ok? Agente también anticolinérgico potente. Esa característica tiene este grupo de primera generación. ¿Cierto? Bueno, existen presentaciones para vía digestiva, ¿no? Para vía oral, para enteral. Y si hablamos de la vía parenteral, era intramuscular, ¿cierto? Vida media de 2 a 8 horas, ¿no? Producía su metabolismo, era producida por varias enzimas hepáticas que corresponden a este gran grupo citrocromo P450. Descripción: 94% a través de la orina, 6% a través de la sangre. Aplicaciones terapéuticas era para rinitis, alergia o urticaria, ¿no? Prácticamente la mayoría tiene esta acción farmacológica. ¿Sí? ¿Qué son ellos? Son antihistamínicos. ¿Qué son? Antagonistas. ¿Ya? Toxicidad, alucinaciones, ataques, convulsiones, taquicardia. ¿Ok? Dimenhidrinato. ¿Sí? Dramamine, Gravol, más conocido como Gravol, ¿no? Fármaco antihistamínico, anticolinérgico, antivertiginoso. ¿Cierto? Acciones farmacológicas. Producen efectos depresores a nivel del sistema nervioso central, inhibe la estimulación vestibular y del laberinto que se produce en los viajes, el vértigo, ¿no? Y eso le da una característica anticolinérgica. No se utiliza por vía oral, parenteral. Así existe en la actualidad, ¿no? Vía oral, parenteral. Metabolismo es hepático, vida media de 4 horas, excreción renal. Aplicaciones: prevenir náuseas, antiemético, ¿ok? Para la cinetosis. Toxicidad, ¿no? Produce convulsiones, coma, depresión respiratoria, ¿ok? La clorfendiramina, fosfenamina. Es una amina biógena que consta de 2 anillos, ¿no? Unidos por una cadena de etilenamina.
antagonista competitivo reversible, como el resto. ¿Ok? En cuanto a la farmacocinética, se absorbe por vía oral, sufre, ¿no?, el efecto del primer paso. Ya sabemos que no se el efecto del primer paso. ¿Ok? Se metaboliza a nivel hepático, se elimina a través de la vía renal. ¿No? Atraviesa, como este grupo, que atravesaba la barrera hematoencefálica. ¿Ok? La barrera placentaria inclusive llega a la leche. ¿Ok? Bueno, actúa sobre el músculo liso vascular y la microcirculación, arterias, arteriolas, esfínteres precapilares, ¿no? Produce vasoconstricción. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, disminuye la congestión, el prurito, ¿no? La rinorrea, ¿ok? Produce vasoconstricción, ¿no? Efectos antiinflamatorios y antialérgicos, lo va a producir, ¿no? Disminuye la activación y liberación de células proinflamatorias, ¿no? Producción y liberación de hidrocortisona B4, ¿sí? Tiene efectos antimétricos, antisinotóxicos y antivertiginosos. También, ¿no? Pero en menor cuantía, ¿no? Más evidencia es la fentanila. Lo que sí nos puede producir por acá es sueño, no la sueño. ¿Okay? Efectos adversos a nivel del sistema nervioso central, debilidad, cansancio, sedación, somnolencia. ¿Cierto? Porque atraviesa la barrera hematoencefálica, somnolencia. En el aparato urinario, bloqueo colinérgico, retención urinaria, en el aparato digestivo, producen náuseas, vómitos, colinar. En el aparato vascular, cardiovascular, bloqueo colinérgico, puede producir taquicardia, palpitación. Interacciones con el alcohol psicoeléctrico se va a potenciar el efecto de depresión a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Con los inhibidores de la monoamina oxidasa, evitar asociar. ¿Okay? Antihistamínicos H1 de segunda generación. ¿Quién estaba acá? ¿Quién estaba acá? ¿Quién? ¿Qué más? La cetirizina. También se considera a sus isómeros, pero ellos van a tercera generación, ¿ya? Una clasificación más específica. ¿Ok? Bueno, tenemos dentro de las alquilaminas, la quinastina, hiperacina, la cetricina, la levocetina, pero es por la tercera generación, piperinas, de las demisol que ya no están en el mercado, ¿no? De loratadina, elastina, hexofenadina, que también pertenece a la tercera generación, ¿no? Levocabastina, loratadina, sí, isolastina, olopatadina y terfenadina. ¿Cierto? Otros, acelastina, ¿sí? Epinastina, ¿okay? Pues aquí los tenemos, ¿no? Donde están separaditos, aunque aquí está la loratadina, acemisol, cetiricina, loratadina, epinastina, levastina, celastina, loratadina, metilacina, isolastina, terfenadina, emastina, son mucho más selectivos para receptores H1 periféricos, no tanto para receptores coronarios. Técnicamente, ¿ok? Ahí están. ¿Son de farmacia? ¿La reportación de farmacia, niños? Adelante, ¿son de farmacia? Al último estoy preguntando. Bueno, ¿cuántas son de farmacia los jovencitos? ¿El que va a entrar son de farmacia los chicos? Estoy preguntando al que va a entrar. ¿Los niños de entrar son de farmacia? Me parece que no. ¿Puedes callarlos bien claramente? A ver, entonces, ¿ok? Son mucho más selectivos para los receptores periféricos. Adelante, ya has hecho bien. Y no tanto para los receptores colinérgicos estaminérgicos a nivel del sistema nervioso central. Esta selectividad reduce considerablemente las reacciones adversas, ¿okay? Sobre todo los efectos sedantes en comparación con los de primera generación. ¿Me vuelvo a repetir? Algo como es que término medio, ¿no? ¿Ustedes toman una cetricina y le da sueño? No, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la ventaja de la cetricina frente a la clorfenamina? ¿Cuál es la ventaja? Una gran ventaja, ¿cuál es? No puede eliminar, pero se les da la
da de toma. Se toma una vez al día. Es una locura. ¿Ya? Ahora, obviamente, no produce leche, ¿no es cierto? También eso es importante, pero tiene facilidad. Se puede tomar, es un poquito difícil que no se adhiere a la ¿ok? Bueno, los antihistamínicos de segunda generación de los que están acá mencionados tienen ventajas considerables sobre los antihistamínicos H1 de primera generación, esencialmente por su mejor perfil de seguridad. La levotiraína es el principal metabolito biológicamente activo de la loratadina, ha sido aprobado en Estados Unidos para el caso de rinitis, de hiperrinitis alérgica estacional, ¿no? Y en niños de más de 2 años para la rinitis alérgica y de la urticaria y hepática crónica en adultos y en niños de más de 6 meses. La fexofenadina es el principal metabolito de la terfenadina, ¿ok? Fexofenadina, eso está en el mercado. No sé si ustedes habrán escuchado hablar del medicamento Alegra, con doble L, Alegra. Bueno, es un nombre que llama mucho la atención, ¿no? Hace muchos años existe en el mercado, es el primer medicamento prácticamente que contiene este principio activo de fexofenadina. Ahora hay muchos, ¿ya? Es el principal metabolito de la terfenadina, que también es uno de primera generación, pero no está en el mercado, no se usa, mientras que la levocetirizina es el antión verde de la cetiricina, ¿no? Esencialmente ambas tienen las mismas indicaciones que la levocetirizina, ¿no? La selectividad de los antihistamínicos H1 de segunda generación, por los receptores H1 explica la ausencia de efectos adversos, ¿no? Que aparecen con el uso de medicamentos. La levotiraína tiene una afinidad 60 veces mayor con los receptores H1 que con los receptores H2. Igualmente la fexofenadina y la levocetirizina en dosis terapéuticas se unen muy poco a los receptores H2. La secuencia del receptor H1 de histamina se parece en un 50%, en un 45% a los receptores muscarínicos. ¿Sí? Ahí se explica en parte, ¿no?, la acción antihistamínica. ¿Ok? Sin embargo, la afinidad de la levotiraína por los receptores muscarínicos es de 50 a 100 veces menor que los receptores H1 en dosis terapéuticas. La levotiraína no ocasiona, no produce el efecto antimuscarínico, ¿no? Lo mismo sucede con la fexofenadina y la levocetirizina. ¿Okay? Ninguno de estos tres fármacos interacciona con los canales de potasio, de manera que no inducen la prolongación del intervalo. Algunos antihistamínicos de segunda generación son por vía sistémica, afigastina, estemisol, está en el mercado también, cetiricina, lorlaína, pioxabastina, fexofenadina y fexofenadina. Por vía tópica, celastina, lorlaína, lorlaína. Claro, definitivamente la cetiricina, la lorlaína y sus isómeros no hay por vía parenteral, tampoco hay cremas, ¿no?, para uso tópico de ello, también hay pastillas, ¿no?, hay cápsulas, hay unas jarabes, ¿no? Bloquean en forma competitiva y irreversible los receptores H1, ¿sí?, de la histamina. No atraviesa la barrera microcefálica, eso lo vimos allá. Es otra característica importante que lo diferencia de primera generación. La unión a las proteínas plasmáticas es elevada y tiene una vida media prolongada, ¿no? De ahí viene la explicación que es una sola toma al día. ¿Okay? Se produce un retardo en el inicio de acción, ¿no? Su absorción oral es buena, la mayoría se metaboliza a nivel hepático y todo se va a detectar por vía renal. Los metabolitos suelen ser activos. Bueno, acá hay unas cuantas características importantes, ¿no?, farmacocinéticas y farmacodinámicas de los antihistamínicos. Son cetiricina, ¿cierto?, bastina, lorlaína, misabastina, terfenadina, lorlaína y fexofenadina, ¿cierto? Inicio del efecto, interferencia con alimentos, quiere decir si se puede administrar junto con los alimentos, ¿no?, el tiempo máximo mediante el cual se va a producir la concentración adecuada, el metabolismo hepático, si es que hay o no hay, en proteína media, y la eliminación a través de el sistema se realiza. ¿Okay?
bueno, ok, fármacos metabólicos, para que no se olviden. Son asteriscos. Igualito, acá, similar, hay más medicamentos, ¿no? Dosis, normalmente, en algunos casos, y la biodegredación del plasma, supresión de pruebas cutáneas, unión de las proteínas plasmáticas y la tratamiento. ¿Ya? Bueno, aquí, mediante aquí es lo que se aprende de memoria. ¿Por qué les digo? Porque está en inglés. Lo aprende de memoria porque, miren, estos son los antihistamínicos, chicos. ¿No? Van a actuar sobre todos estos receptores. Son receptores. Receptor H1, receptor muscarínico, alfa-adrenérgico, serotoninérgico, ¿no es cierto? Y otros más, canales de transmisor. ¿Ok? Bien, aquí ya sabemos qué es lo que va a producir, ¿cierto? Aquí va a tener una acción muscarínica. ¿Como qué, por ejemplo? Se ha mencionado ya. ¿Ok? Y acá está en inglés. Y aquí igual. ¿Qué quiere decir esto? De que estos antihistamínicos actúan sobre todos los receptores y este es el que me produce el efecto sea farmacológico y el resto son reacciones adversas. ¿Ya? Son reacciones adversas. Acá, sobre el receptor alfa-adrenérgico, ven ustedes, ¿no? Produce hipotensión, ¿no? Disinesias, sobre la serotonina, ¿no? Aumenta el apetito, etc. ¿No? Acá produce la formación de la gluteo o intervalo. Entonces, esto de acá son reacciones adversas y este es el proceso. ¿Ok? De igual manera, ¿no? Aquí, el colo, ¿no? ¿Sobre qué? Receptor colinérgico, carina, ¿no es cierto? Alfa-adrenérgico, serotonina, histamina, ¿no? Y histamina 2. ¿Ok? Entonces, reacciones adversas, ¿cierto? Antihistamínicos 1 produce todo eso. Y todo esto de aquí, esto es correcto. El resto son, como anteriormente se mencionaba, ¿cierto? Todo el resto son reacciones adversas. Y van a actuar sobre el colinérgico, alfa-adrenérgico. Esto siempre toma un examen. Esto diferencia de quién, pero de segunda y tercera generación. Solamente los de primera generación van a tener. Este es el efecto deseado. Cuando va a actuar sobre el histamina. Perdón, sobre el receptor histamínico, sobre H1. ¿Ok? Esto es todo lo que produce. ¿Ya? Bueno, los efectos adversos ya están acá. ¿Ok? Acá se vuelve a mencionar, ¿no? ¿Bien? A nivel cardiovascular, por ejemplo, produce la formación del intervalo T por bloqueo de los canales de potasio, ¿no? Esto lo hemos visto y acá hay un error, ¿ya? ¿Dónde está el error? Acá está el error. ¿Saben que esto es visto en Peshopá? Sí o sí. El rosario de fondos, ¿no? ¿Saben cuál es el error? ¿Es palabra en español o en inglés? ¿En español o en inglés? ¿Ah? En inglés. Cuando se cita así en inglés, va en cursiva. En vivo, cursiva. Acá se me fue con arreglar, ¿ya? Así lo dice. En las tesis, así lo dice. ¿No? Okay. El fenlaína, este emisor, ¿no? Por ejemplo, va a producir esto de el Torsades Fons, ¿no? Aunque los dos, por eso se ha retirado del mercado de este emisor, década de los 90, no, 2000, 90 y pico, 2000, todavía no estaban en el mercado. ¿Okay? Otros producen cefalea, rash, psicosensorial, ¿no? Interacciones medicamentosas, inhibidores enzimáticos, ¿no? Y más tenemos por acá, ¿no? Inhibidores de la familia 3A4, como 450, ¿no? Cimetina, ranitidina, por ejemplo, o se usan inhibidores enzimáticos. Ya sabemos qué significa eso, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Van a inhibir, a la enzima que van a metabolizar, ¿no? Estos fármacos. ¿Qué va a pasar? Va a aumentar la concentración de estos
para presentar la inhibición. Factores de riesgo de arritmia ventriculares en pacientes que reciben antihistamínicos, ¿no? Cuando se coadministran con otros fármacos, agentes que, por ejemplo, prolongan el intervalo QT, como sea la quinidina o la intricina, inhibidores de citratos enzimáticos, los que actúan en o mejor dicho, son metabolizados por esta enzima, CYP3A4, ¿no? En casos de hepatopatía previas, ¿no? Alteraciones electrolíticas, casos de hipopotasemia, hipoglicemia, ¿no? Síndrome de gluten largo, congénito, situación de mortalidad. Todos ellos, ¿no es cierto?, son factores de riesgo. Cuando tienen estos casos o cuando tienen estas patologías, no se debe administrar estos fármacos. ¿Okay? Antirretrovirales, ¿no? De igual manera, ¿no? De metabolizado con esta enzima, ¿no? Se recomienda precaución con fármacos depresores de sistema nervioso central, como ser hemorréticos, benzodiazepinas, antidepresivos, opiáceos, los inhibidores de la albumina oxidasa, ¿cierto? No se puede administrar. Una clorfenamina con benzodiazepina, con alprazolam, no. Más sedación no producida, porque va a aumentar el efecto adresinergismo, ¿cierto? De loratadina, nitexofenadina, tienen interacciones con las indicaciones terapéuticas, rinoconjuntivitis alérgica, en caso de asma, ¿ok? En caso de asma. ¿Por qué? Porque cuando interacciona la histamina que producía, broncoconstricción, ¿se acuerdan? ¿Ya? Urticaria violema, dermatitis atópica, embarazo y lactancia, ¿cierto? Bueno, pueden ser administrados en la patología de VOC, no la FDA. Bueno, aquí tienen algo de la química. Loratadina, igualito, ¿no? Es segunda generación, uno de los primeros fármacos de marca que aparecieron hace muchos años, y es del autor de Sherin. Ha sido carísimo. Una loratadina, ¿cuánto usted tiene ahí? ¿Cuánto está? ¿Ah? De genérico, no sabe. No, una unidad, no existe. Bueno, ¿cuánto está en lista? ¿Ah? Así, 5 soles. Ganando 10, 50 centavos. De marca hay son 50, ¿no? Por 92 soles, ¿cierto? Pero esto era carísimo, ¿ya? Y así cuando salen los medicamentos, ¿no? Tal como los que vamos a ver seguidamente, AINES, o el caso de, ¿cómo se llamaba? El Celenex. Sí, Celenex. Que era el Celenex. ¿Sí? Carísimo, pero no me pareció. Bueno, loratadina, bloqueante selectivo de respuesta H1, carece de efectos depresores sobre el sistema nervioso central, con su dolencia, ¿no? Se administra por vía oral, no hay cremas, no hay inyectable, no hay nada de esto, ¿ok? Solamente por vía oral. El metabolismo es hepático, de manera intensa, a través de enzimas CYP3A4 y CYP3A, que son las más comunes, ¿no? Su tiempo de vida medio oscila entre 13 a 20 horas, ¿no? Debido a que experimentan un sustancial efecto de primer paso al nivel. La excreción tiene lugar vía renal, 40% de cáncer de la función. ¿En qué situaciones se describe? Rinitis alérgica, toxicidad, mareos y tareas sanitarias. ¿Ok? Ahí está la química, ¿no? Desloratadina, ¿cierto? Fármaco antihistamínico no se da, ¿no? De acción prolongada, metabolito activo de la loratadina, ¿ok? Se metaboliza extensamente a nivel hepático, dando lugar también a un metabolito, ¿no? Acciones farmacológicas, antagonistas selectivos de la H1, no ingresa al sistema nervioso central, ¿sí? Inhibe la liberación de citoquinas proinflamatorias de los vasocitos y vasófilos, ¿cierto? Se administra por vía oral, vitamina 27. Metabolismo hepático, excreción renal, y las heces. Se describe en casos de urticaria, rinitis alérgica. Toxicidad, mareos, tareas sanitarias. Cetiricina,
pues igual que la loratadina, metabolito activo de la hidroxicina, que ya se mencionó anteriormente, metabolito de la hidroxicina, que también es de actitud, ¿sí? No penetra en forma importante a nivel central, se metaboliza mínimamente discreta por vía renal, ¿no? Un 60% de manera bilateral. Acción de farmacológica produce inhibición selectiva de los receptores proteicos H1, inhibe la inhibición tisular de células inflamatorias y eosinófilos en determinadas verticales. Camisa viral, metabolismo hepático, vida media 8 horas, de excreción renal, de las heces, igual rinitis urticaria con rinitis alérgica. Toxicidad, lo único que puede producir por ahí es somnolencia o dilema, ¿ya? Y la cetricina en antiómero de la cetricina. ¿Y la cetricina isómero de quién? ¿Por quién? Su metabolismo hepático es mínimo, por lo que la mayor parte de la dosis se excreta de forma bilateral. La levocetricina es más potente que la cetricina, ¿no? ¿Cuánto es de cuántos miligramos es la presentación de la cetricina por vía oral? En tabletas. ¿De cuánto es? También vienen perritas. ¿Cuánto es? ¿Cuántos miligramos? ¿De cuánto es? 10 miligramos en cualquier tableta. ¿Y la levo? ¿De cuánto es? 2 miligramos. 2 miligramos. Salvo esto, no ofrece ningún término de eficacia y seguridad. ¿Ok? Está indicado en el tratamiento de síntomas asociados a la rinitis alérgica estacional, rinitis alérgica perenne y urticaria crónica y crónica. Se absorbe rápidamente por vía oral. Lo más importante es el metabolismo simpático. No es muy importante, ¿no? Es el metabolismo. Su semivida de eliminación de más de 7 horas, no hay gasto disponibles en cuanto a sus cinéticas múltiples. La levocetricina es el antiómero de la cetricina, ¿no? Que es un antagonista cerno de segunda generación. ¿Ok? Asterisol o asterisol, retirado del mercado por producir prolongación de la salida molecular. ¿Ok? Por eso se ha retirado del mercado. No se relaciona con somnolencia, aunque sí con la amenaza de peso. La estructura química, fexofenadina, ¿no? Está en el mercado actualmente, metabolito de la terfenadina, no se metaboliza significativamente. Si no es excretado por vía fecal en 80% y renal 2%. El tiempo de vida medio será de 3 a 20 horas. Se toman todos estos una vez al día, a excepción de lo que primera aplicación. Salvo que la alergia fuese fuerte cada 2 horas. ¿Ya? Tiempo de vida medio sigue de 3 a 20 horas. ¿Sí? Sufre efecto del primer paso, ¿no? Obviamente a nivel hepático, no atraviesa la barrera encefálica, ya se ha mencionado, ya en general de ellos, la dosis en adultos va de 120 a 180, inclusive 90, ¿no? En niños de 6 a 11 años, 60 miligramos por día, tiene un potente efecto supresor sobre las pápulas y el músculo, ¿sí? Por la histamina y los síntomas de la rinitis alérgica estacional, hiperine e inclusive la obstrucción. En este caso, bueno, la fexofenadina, la loratadina, tampoco. La cetricina sí. La cetricina sí está en su presentación como un descongestionante, como la pseudoefedrina. ¿Ya? ¿Ok? Hay en el mercado cetricina con pseudoefedrina. Es un antialérgico y un descongestionante. Evidencias indican que la fexofenadina es segura y bien tolerada hasta 11 veces su dosis, es decir, mayor que las dosis terapéuticas. No tiene efecto significativo. Estudios comprueban su seguridad cardiovascular, siendo la droga más estudiada en cuanto a sus efectos potenciales cardíacos. Estructura, la alegra, ¿no? También alegra de ahí. Pseudoefedrina, ven ustedes, ¿no? Fexofenadina y pseudoefedrina. Si ustedes tienen un alérgico o antiviral, la letra D así, tiene pseudoefedrina. No tiene ya fenilefrina, que lo acompaña. Pero este producto y los antivirales que tienen pseudoefedrina son medicamentos que se venden con receta médica. Estamos en eso.
Loratadina, análogo de la loratadina, consecuentemente, ¿no? De sus principales metabolitos de loratadina. De hecho, antagonista H1, antagonista de factor de activación plaquetaria, que proporciona se metaboliza el nivel hepático, ¿no? Por las isoenzimas simples A4. Y se escribe obviamente en el principal 61%. Y un inicio de acción rápido y de larga duración. Esto se busca en cualquier medicamento. Inicio rápido y larga duración. A veces eso se logra con dos medicamentos, ¿no? Los dos son sinergistas. Tiene potente actividad H1 periférica, inhibiendo la pápula y el inducido por la histamina 2. Eficaz en el tratamiento de la alérgica, ¿no? 10 miligramos por día a partir de los 12 años, ¿no? Mejorando los síntomas nasales, ¿no? Y no nasales. Es un producto seguro, bien tolerado y con mínimos efectos. No produce cualquier efecto adverso significativo, ¿no? Sedación semejante a las observadas con el placebo, en nuestro estudio demostrado yo, no fueron descritos aumentos clínicamente significativos con el aumento de la intervalo en las mismas dosis que pacientes que usaban electromicina por razón. Se debe evitar la loratadina en asociación con drogas que utilizan la vía del cinturón P450 una vez que ella sufre metabolización. Ahí está la estructura, ¿no? Evastina se absorbe rápidamente y pasa por un metabolismo intensivo. Entonces, sufre efectos de primer paso, no cosa, quedando convertida la evastina en carevastina, ¿no? Que es el metabolito activo en este caso. ¿Okay? Ambos, evastina y carevastina, ¿no? Se unen extensamente a las proteínas plasmáticas en un 91%. Tiempo de vida media de la carevastina y de 15 a 19 horas. Se excreta principalmente por vía renal, 66%, principalmente como la evastina podría tener un efecto antagonista sobre la alimentación inducida de inmunoglobulina E, de prostaglandina D2 y de 1. ¿Sí? Antihistamínicos H1 de tercera generación. Estos son normalmente enantiómeros o isómeros en general. Enantiómeros es un tipo de isómero, ¿cierto? ¿Ok? Por ejemplo, la levoceticina de la ceticina, ¿no? O metabolitos de loratadina y fosfetidina derivado de la segunda generación. Su objetivo es aumentar la eficacia de los síntomas alérgicos a la vez que disminuye las reacciones alérgicas. Por ejemplo, la fosfetidina presenta un menor riesgo de producir arritmia cardíaca por la vía de la etadefenaína y el estradiol producir problemas cardíacos han sido retirados del mercado. Han durado un poco en el mercado. Y miren, aquí se demuestra de que por más que vaya a producir una reacción adversa grave, se retira del mercado, pero continúa el estudio y se encontró este metabolito que se da cuenta. Eso, ¿ya? O sea, una molécula que vaya ahora a encontrarse que produce una reacción adversa prominente, entonces regresa a seguir siendo estudiado. Como el caso del emblemático de la farmacovigilancia, ¿tienes? El iodino. ¿Está en el mercado o no está en el mercado? Para algunos leucemias. ¿Se acuerdan que se comentó eso, no? Pero está en el mercado, está en el mercado. Miren todo lo que ha producido. Obviamente van a ver la dosis. De igual manera, ya les he comentado, vamos a ver más adelante, el ácido acetilsalicílico, aspirina y químicos. Ahorita no hay en el mercado. Me imagino que se ha vencido su registro sanitario. Ahora en este tiempo, el renovar un registro sanitario es más caro que aperturar un nuevo registro sanitario, es decir, un nuevo medicamento. Imagínense ustedes. ¿Ya? Por eso muchos agarran y aparece otro medicamento. No renuevan el registro sanitario. ¿Ok? En el caso del ácido acetilsalicílico, es el prototipo de todos los AINES,
¿cierto? Pero así produce, ¿no?, gastritis úlcerosa. ¿Ok? Entonces, este medicamento se ha seguido estudiando y se ve que encontró a finales de los 80, en la dosis de 80 a 125 aproximadamente, en ese intervalo, ¿no?, una acción importante como que ahora ustedes ven la propaganda, no creo que va a aparecer en cualquier momento, dicen muy bueno para el corazón, evita infartos cerebrales, ataques cardíacos, etc. ¿Sí? Van a escuchar los organismos así, ¿ya? ¿Qué más? A ver. Estudios en animales inducen un estado de vigilia y mejoran la atención, ¿no? Y se asegura que esos efectos son mediados por hiperestimulación de receptores H1 verticales. La tioperamina, el clorpropil, ciproxifam y el proxifam son drogas que están en estudio, ¿no? Antihistamínicos H3. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Nos estamos pasando el H2. ¿Sí? Estamos hablando de unos antihistamínicos que van a actuar en los receptores, ¿cierto? Nos estamos pasando el H2, ¿por qué? Eso lo vamos a estudiar cuando veamos la parte de farmacología digestiva, ¿cierto? Entonces, son compresores presinápticos de neuronas epinérgicas que se originan en el núcleo tuberomamular del tálamo y se proyectan a través del sistema nervioso central, predominantemente a nivel del hipocampo, ¿no?, la amígdala, el núcleo accumbens, ¿no?, el globo pálido, globus pallidus, ¿no?, el cuerpo estriado, el tálamo y la corteza. El receptor H3 activado deprime la descarga neuronal a nivel de las células, ¿no?, y el cuerpo disminuye la liberación de histamina de las terminaciones de la corteza. Debido a ello, los agonistas 3 disminuyen la transmisión histaminérgica, ¿no?, y los antagonistas la aumentan. ¿Ya? Los receptores H3 también son heteroreceptores presinápticos en una variedad de neuronas del cerebro y tejidos periféricos, y su actividad inhibe la liberación de ese transmisor, ¿no?, desde las neuronas noradrenérgicas, serotoninérgicas, GABAérgicas, colinérgicas, glutamatérgicas, ¿no?, así como fibras C sensibles al dolor. Los receptores H3 en el cerebro tienen una actividad constitutiva significativa. Promueve la liberación de la glucosa. Los antagonistas agonistas inversos H3 tienen un amplio rango de efectos centrales, ¿no?, como por ejemplo promueve el estado de conciencia, mejora la función cognitiva, ¿okay?, incentivan la memoria, el aprendizaje y la atención, y reducen la ingesta de alimentos, ¿no?, principalmente por ahí. Como resultado existe el interés considerable en desarrollar antagonistas H3, ¿no?, para o el posible tratamiento de lo que son la erección. ¿Ok? Epilepsia, tratamientos cognitivos, esquizofrenia, obesidad, dolor neuropático, la tioperamina fue el primer antagonista inverso del H3, ¿no?, específico, disponible experimentalmente, pero era igualmente efectivo frente al receptor H4. ¿No? Otros derivados de imidazol se han desarrollado como antagonistas H3, incluyendo el clobenfopil, ciproxifam, proxifam. Pero en la eliminación mejora la unión al receptor H4, ¿no?, y al C. Debido a esto, se desarrollaron antagonistas y agonistas inversos H3 no midazoides más selectivos, como por ejemplo el tipolizan, ¿no?, y algunos que están ahora en fase 2 y fase 3B en ensayos clínicos. Antihistamínicos H4, para solamente tener conocimiento, aquí es lo más importante que vamos a manejar, H1 y H2. ¿Ok? Se expresan en células con funciones inflamatorias o inmunes. ¿Ok? Puede mediar la taxis inducida por la histamina. ¿No? Los receptores H4 también tienen una función en el prurito y dolor neuropático. ¿Ok? El antagonista específico H4 con este código ha sido probado fase 1, fase 2, ensayos clínicos para el tratamiento de las resistentes, por ejemplo, el prurito, la dermatitis y la artritis reumatoidea. ¿Cierto? Son obviamente dos receptores importantes, pero que
están todavía en estudio, ¿no? El receptor H4 tiene la homología más alta con el receptor H3, o sea, se parece, ¿no? Y se une a muchos ligandos H3, especialmente a aquellos con niveles inversos, aunque a veces con efectos diferentes. La tioperamida es un agonista inverso, efectivo, ¿no? Frente a los receptores H3 y H4, mientras que el agonista inverso propit es agonista parcial del receptor H4. La hipertamina, agonista H3, el yodo fentropit, agonista inverso H3, son ambos antagonistas mismos, que todavía son fármacos que están en estudio solamente para que ustedes tengan conocimiento. ¿Ya?